Bien, en el siguiente circuito vamos a explicar cómo determinar la resistencia Thevenin en un circuito cuando existen fuentes y dependientes e independientes. Ya sabemos que cuando hay fuentes independientes se apaga el circuito, se apagan las fuentes independientes y se encuentra la resistencia haciendo las respectivas transformaciones. Entonces, también habíamos dicho que la resistencia Thevenin se puede encontrar como el voltaje en open circuit sobre la I de corto. Esto es válido independiente de que haya fuentes dependientes o independientes. Esto siempre es válido. Si usted tiene el voltaje en open circuit y la I de corto, haya la resistencia Thevenin. Entonces, habíamos dicho entonces que apagando las fuentes independientes, cuando solamente existían fuentes independientes, se encontraba la resistencia Thevenin. Pero ¿qué pasa cuando hay fuentes dependientes? Y ya una vez que apagamos todas las fuentes independientes, nos quedó este circuito, por decir algo. Ya apagamos todas las fuentes independientes. Entonces nos queda este circuito. ¿Sí? Todas las fuentes independientes apagadas. Entonces, cuando pasa esto, nosotros nos valemos de una fuente adicional, ya sea de voltaje o de corriente en los extremos donde estamos encontrando el parámetro. Entonces, entre estos dos extremos nosotros colocamos ya sea una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Entonces, esta fuente de voltaje le damos un valor de 1 voltio. ¿Sí? Usted puede dar un valor del que quiera, 10, 20, 50 logaritmos de X, lo que usted quiera. Pero es más fácil trabajar con 1 voltio. Y luego por aquí, ¿qué va a pasar? Una corriente, vamos a llamarla I sub F. Entonces, la fuente de voltaje igual a 1 voltio, entonces encontramos cuánto vale I sub F. ¿Sí? Si yo hago este circuito y coloco una fuente de voltaje, me queda un circuito normal donde tengo que encontrar el valor de I sub F. Una vez que yo encuentro el valor de I sub F, entonces la R Thevenin va a ser igual a 1 voltio, o vamos a decir es igual, según la ley de Kirchhoff, a la fuente de voltaje sobre la I de F. B sub F. B sub F. Y sería B sub F. Listo. Entonces, B sub F, voltaje de la fuente sobre la I de la fuente. Como conocemos 1 voltio, sería 1 voltio sobre este valor que encontramos en el circuito, ¿cierto? Ese sería el R Thevenin. De igual forma, si en vez de colocar una fuente de voltaje, colocamos una corriente que se llama I sub F, entonces, como en toda fuente de corriente hay un voltaje, aquí habrá un B sub F, ¿cierto? Entonces, si conocemos I sub F, le damos también el valor de 1 miliamperio. No le vamos a dar 20, ni 3,8, ni no, 1 miliamperio. I sub F igual a 1 miliamperio. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? El valor de B sub F. R Thevenin, igual que en el caso anterior, es B sub F sobre I sub F. Como encontramos este B sub F, sería el valor de B sub F encontrado sobre 1 miliamperio. Esa sería la R Thevenin cuando existen fuentes dependientes y apagamos todas las fuentes. ¿Sí? Ya sabemos que si ya yo tengo el voltaje en open circuit y la I de corto, también lo puedo encontrar por esta otra forma. Entonces, tenemos que aprendernos todo eso, tenemos que aprendernos, no saber trabajarlo, porque en el parcial vaya a colocarles esto. Encuentre la resistencia Thevenin usando la fuente de prueba. Esto se conoce como una fuente de prueba. Hay en la resistencia Thevenin a través de esta relación. Entonces tenemos que encontrar el voltaje Thevenin, la I de corto, y tenemos que saber encontrar la R Thevenin con la fuente de prueba. Bien, entonces
En este circuito vamos a utilizar la fuente de prueba de un voltio. Vamos a colocar aquí un voltio. Vamos a colocar aquí un voltio. Y entonces por aquí debe circular una I sub F. ¿Cierto? Entonces la resistencia Thevenin para nosotros va a ser, R Thevenin va a ser igual a un voltio sobre I sub F. Listo. Entonces, ya esto se nos convierte ¿qué? En un ejercicio común y corriente donde me dicen hay I sub F. Utilice los métodos que usted quiera. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo conozco este voltaje, como este voltaje está en paralelo con esto, yo puedo encontrar la corriente I. Vamos a llamarlo esto una I sub 1. Vamos a decir que por aquí viene una I sub 2, que por aquí viene una I sub 3, que por aquí va una I sub 4, por aquí va, vamos a decir que por aquí sale una I sub 5. Vamos a colocar aquí el nodo tierra, vamos a colocar el nodo 1, vamos a llamar esto, como este es el nodo A, este es el nodo B, vamos a llamar esto el nodo C, este es el nodo E y este es el nodo D. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff en A, corriente que entra, sería I sub F, corriente que entra más I sub 3, corriente que entra más I sub 2 es igual a I sub 1. I sub F más I sub 3, que es voltaje B sub C, que sería 2BX, y este voltaje, 2BX, menos este voltaje, que es un voltio, sobre un K, más I sub 2. I sub 2 es, como esta corriente entra por el negativo, sería menos B sub X sobre un K. ¿Cierto? Sería el voltaje que hay sobre la resistencia, Bx sobre un K. Igual a I sub 1. I sub 1 es un voltio sobre 2K, que sería 0,5 miliamperios. Quitamos el denominador y quedaría I sub F por un K más 2Bx menos un voltio menos Bx igual a 0,5 voltios. Entonces, este Bx con este tengo que ir ahí sub F por un K más un Bx igual a 1,5 voltios. Bien. Entonces vamos a ver dónde más encontramos otra ecuación. Vamos al nodo D. El nodo D. El nodo D. Tenemos que todas las corrientes salen I4 en el nodo D, I2 más I4 más I5 igual a 0. Entonces, I5 sería el voltaje en D. Bueno, vamos primero a decir que igual el voltaje en D. Este voltaje en D, aquí tenemos, vamos a hacer esto así. B sub A menos B sub D más, o
sea, como si fuera esto un supernodo, B sub A menos B sub D es igual a Bx. ¿Sí? Voltaje positivo que es B sub A menos voltaje negativo que es B sub D. Si yo despego aquí B sub D es igual a B sub A menos Bx. ¿Y qué es B sub A? Un voltio menos X. Sería B sub D. Diríamos que B sub D sería igual a un voltio menos X. I2 es B sub D menos B sub A. B sub D menos B sub A sobre un K. Más I sub 4. B sub D menos 2B sub X, ¿cierto? Menos este voltaje sobre 2K. Más B sub D sobre un K. Listo. Entonces vamos a quitar denominador. Nos quedaría 2B sub D menos 2B sub A más B sub D menos 2B sub X más 2B sub D igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces organizamos 2, 3, 5B sub D menos 2B sub A, pero B sub A vale un voltio, 2 por un voltio menos 2Bx es igual a 0. B sub A es el voltaje que hay de un voltio, menos 2Bx igual a 0. Entonces reemplazamos, ¿qué es B sub D? B sub D sería un voltio menos Bx. Un voltio menos Bx. Menos 2 voltios menos 2Bx igual a 0. Sería 5 voltios menos 5Bx menos 2 voltios menos 2Bx es igual a 0. Y aquí tenemos 5 y 2, 7 voltios igual a 7Bx. ¿Ok? 3 voltios. 5 menos 2, 3 voltios igual a 7Bx. Aquí me quedaría que Bx es igual a 3 céntimos. Ya teniendo el valor de Bx, ya podemos entonces llegar a esta ecuación, porque Bx, podemos encontrar entonces el valor de su f. Y su f, vamos a llamar esto la ecuación A. De A y su f llamemos a esta que ya está más reducida. Y su f por un K más Bx, que es 3 céntimos, igual el céntimo de voltios igual a 1,5 voltios. Entonces, si dividimos todo por un K, nos va a quedar todo en función de miliamperios. Entonces sería 1,5, que sería 10,1, 1,5 por 7
Bueno, vamos a dejarlo así, 1,5 menos 3 céntimos sería I sub F. O sea que I sub F sería 7 por 10, 10,5 menos 3 séptimos. Esto daría 6.5, 7.5 sobre 7. O sea que I sub F sería igual a 7,5 sobre 7 miliamperios. De que R Thevenin va a ser igual entonces a 1 voltio sobre 7,5 sobre 7 miliamperios. ¿Sí? R Thevenin va a ser igual a 7, aplicando la ley de la Orea, sobre 7,5. O que lo que es lo mismo, 14 sobre 15 kiloohms. Esa es la forma de encontrar la R Thevenin cuando usamos una fuente de prueba. ¿Sí? Puede ser de voltaje o de corriente. Entonces le queda a ustedes la tarea de colocar la fuente de corriente y encontrar la R Thevenin. Debe dar exactamente lo mismo, 14 sobre 15 o 7 sobre 7,5. Ya en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo todo completo con fuentes y todo para hacer el ejercicio completo. Bueno, muchachos, dejamos aquí este video para seguir en la próxima.